respuestas antiimperialistas. Y yo quisiera hablarles por mi parte de la situación contemporánea. Mi ponencia se titula El nuevo sistema mundo. Quisiera describirles a ustedes cómo yo veo este nuevo sistema mundo, cuáles son las características, qué dinámicas están determinando el funcionamiento de nuestro planeta en este momento, qué características van a dominar el funcionamiento del planeta en los próximos 15 años, de aquí a 2030 en particular. Y para tratar de describir este nuevo sistema mundo y prever su futuro inmediato, quisiera apoyarme en la brújula de la geopolítica. La geopolítica, esa disciplina que tanto apasionaba a nuestro comandante Hugo Chávez. La geopolítica es una disciplina que nos permite comprender el juego general de las potencias y que nos permite evaluar los principales riesgos y peligros para que podamos anticipar, como en un tablero de ajedrez, los movimientos de cada potencial adversario. ¿Y qué nos dice hoy esa brújula de la geopolítica cuando queremos interpretar las principales dinámicas que están trabajando el mundo de hoy? Yo diría que la principal constatación hoy es el declive de Occidente. Por vez primera, desde el siglo XV, los países occidentales, las potencias occidentales, están perdiendo poderío frente a la subida de las nuevas potencias emergentes. Está empezando lo que podríamos llamar la fase final de un ciclo de 5 siglos de dominación occidental del mundo. El liderazgo internacional de Estados Unidos en este momento se ve amenazado por el surgimiento de nuevos polos de poderío. China en particular, la India, la reemergencia de Rusia. El desclasamiento estratégico de Estados Unidos ha empezado. El siglo americano está llegando a su final, a la vez de manera concomitante que se está desvaneciendo el sueño europeo. Aunque obviamente Estados Unidos sigue siendo una de las principales potencias planetarias, están perdiendo su hegemonía económica en favor de China. Y Estados Unidos ya no ejercerá su hegemonía militar solitaria, como lo hizo desde el final de la Guerra Fría en 1989, porque vamos hacia un mundo multipolar en el que estos nuevos actores que antes citaba, China, Rusia, India, tienen vocación a constituir sólidos polos regionales y a disputarle a Estados Unidos la supremacía internacional, no solo a Estados Unidos, a sus aliados históricos, los viejos imperios, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón. También están apareciendo, detrás de estas potencias emergentes, una serie de potencias intermediarias, podríamos decir, con demografías en alza, con fuertes tasas de crecimiento económico, potencias intermediarias que están llamadas a convertirse también en polos hegemónicos regionales y con tendencia a transformarse de aquí a 15 años en un grupo de estados, de países con influencia planetaria. Países como Brasil, Indonesia, Vietnam, Turquía, Nigeria, Etiopía. Pero
para tener una idea de la importancia y de la rapidez del desclasamiento occidental que se avecina, baste con señalar estas cifras. Actualmente, la parte de las potencias occidentales en la economía mundial es de 56%. Es decir, las grandes potencias occidentales, en el 100% que representa la economía, tienen hoy 56%. Pero de aquí a 2030 solo representarán 25%. O sea que en menos de 15 años, Occidente perderá más de la mitad de su preponderancia económica. Una de las principales consecuencias de esto que estoy diciendo es que Estados Unidos y sus aliados ya no tendrán los medios financieros de asumir el rol de gendarmes del mundo. De tal modo que este cambio estructural podría lograr debilitar durablemente a Occidente. El mundo, pues, se desoccidentaliza y es cada vez más multipolar. Destaca una vez más el rol de China, que aparece en principio como la gran potencia en ciernes del siglo XXI. Aunque China se halla lejos aún de representar un auténtico rival para Washington. Por una parte, el Producto Interior Bruto por habitante de China es apenas semejante al de la República Dominicana. O sea que aún le falta bastante trayecto en materia de crecimiento y desarrollo económico. Por otra parte, la estabilidad política del imperio del medio no está garantizada, porque en China coexisten en su seno el capitalismo más salvaje y el comunismo más autoritario. Y la tensión entre esas dos dinámicas tan contradictorias causará tarde o temprano una quebradura que podría debilitar su potencia. De todos modos, hoy por hoy, en 2016, los Estados Unidos siguen ejerciendo una indiscutible dominación hegemónica sobre el planeta, tanto en el dominio militar, que es evidentemente un aspecto fundamental, como en otros sectores muy importantes que son cada vez más determinantes. En particular, por ejemplo, en el dominio de la tecnología digital, en particular en todo lo que es el universo Internet. El universo Internet es casi exclusivamente estadounidense. Y también en lo que llamamos el soft power, el poder blando, porque también la cultura de masas que domina el mundo es esencialmente norteamericana. Lo cual no significa que China no haya realizado prodigiosos avances, y los va a seguir haciendo en los últimos 30 años y en los próximos 15 años. Nunca en la historia ningún país creció tanto como acaba de crecer China en tan poco tiempo. Por el momento, mientras declina el poderío de Estados Unidos, el ascenso de China se va confirmando, como dijimos. Ya es la segunda potencia económica del mundo, delante de Japón, delante de Alemania. Para Washington, Asia es ahora el teatro prioritario, desde en particular que el presidente Obama decidió la reorientación estratégica de su política exterior. Ya no es el Oriente Próximo, ya no es Europa, ahora ni América Latina. El objetivo principal de Estados Unidos está en controlar Asia, que es donde está la principal riqueza actualmente. Estados Unidos trata de frenar en Asia la expansión de China y la está rodeando de toda una serie de bases militares y apoyándose en sus aliados locales tradicionales, Japón,
Corea del Sur, Taiwán, Filipinas. Es significativo que el primer viaje de Barack Obama después de su reelección en 2012 haya sido precisamente a Birmania, Camboya y Tailandia, 3 estados de la Asociación de Naciones de Asia del Sureste, la ASEAN, una organización que reúne a los aliados de Washington en Asia, la mayoría de cuyos miembros tienen problemas de límites marítimos con Beijing. Los mares de China se han convertido en las zonas de mayor potencial de conflicto armado del área Asia-Pacífico. Las tensiones de China con Japón a propósito de la soberanía de las islas Senkaku, que los chinos llaman Diaoyu, y también la disputa con Vietnam y Filipinas, de China con Vietnam y Filipinas, sobre la propiedad de las islas Spratly, está subiendo peligrosamente de tono. China está modernizando a toda marcha su armada. En 2012 lanzó su primer portaaviones, el Liaoning, con la atención o con la intención de intimidar a Washington. China soporta cada vez menos la presencia militar de Estados Unidos en el Pacífico Oriental. Entre estos dos gigantes se está instalando una peligrosa desconfianza estratégica que sin lugar a dudas marcará la política internacional en Asia de aquí a 2030. Otra de las amenazas globales en este nuevo sistema mundo que nos indica nuestra brújula es el terrorismo yihadista. Practicado ayer por Al-Qaeda y hoy por la organización Estado Islámico o Daesh o ISIS, según sus siglas en inglés, las principales causas de este terrorismo yihadista actual hay que buscarlas en las desastrosas intervenciones y en los crímenes cometidos por las potencias que invadieron Irak en 2003, además de los disparates de las intervenciones en Libia en 2011 y en Siria en 2014. Oriente Medio sigue siendo el actual foco perturbador del mundo. Los geopolíticos llaman foco perturbador el lugar donde se concentran todos los conflictos, o casi todos los conflictos. En la primera parte del siglo XX, el foco perturbador del mundo era Europa. Allí tuvo lugar la Primera Guerra Mundial, la Guerra de España, la Guerra de los Balcanes, la Revolución Soviética, la Segunda Guerra Mundial. Era la zona donde más guerras había, más conflictos y más hombres en armas. Hoy, desde hace ya varios decenios, el foco perturbador del mundo es Oriente Próximo, porque allí están los principales conflictos y los principales grupos armados. En particular, los conflictos están en torno o se concentran en torno a la inextricable guerra civil en Siria. Lo que está claro es que en este país, en Siria, las grandes potencias occidentales, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, aliadas a Arabia Saudí, Qatar y Turquía, decidieron apoyar con dinero, con armas, con instructores, a la insurgencia islamista suní. Estados Unidos constituyó en esta región un poderoso eje suní, con el objetivo de derrocar a Bashar el-Assad y despojar así a Teherán, a Irán, de su gran aliado regional. Pero el gobierno de Bashar el-Assad, con el apoyo de Rusia y de Irán, ha resistido y sigue consolidándose. El resultado de tantos errores es el terrorismo yihadista actual, que está multiplicando los atentados odiosos contra civiles inocentes en Estados Unidos y en Europa.
Algunas capitales occidentales siguen pensando que la potencia militar masiva es suficiente para venir a cabo del terrorismo. Pero en la historia militar abundan los ejemplos de grandes potencias incapaces de derrotar a adversarios más débiles teóricamente. Basta recordar los fracasos estadounidenses en Vietnam en 1975 o en Somalia en 1994. En un combate asimétrico, aquel que puede más no necesariamente gana. El historiador Eric Hobsbawm, historiador británico, nos recuerda lo siguiente. Durante cerca de 30 años, el poder británico se mostró incapaz de derrotar a un ejército tan minúsculo como el del IRA en Irlanda del Norte. Ciertamente, el IRA no tuvo la ventaja, pero tampoco nunca fue vencido. Los conflictos de nuevo tipo, cuando el fuerte enfrenta al débil o al loco, son más fáciles de comenzar que de terminar y sobre todo de vencer. Y el empleo masivo de medios militares pesados no permite necesariamente alcanzar los objetivos buscados. La lucha contra el terrorismo también a veces es un pretexto que autoriza, y lo estamos viendo actualmente en Europa, en materia de gobernación y de política interior, autoriza todas las medidas autoritarias y todos los excesos, incluso una versión moderna del autoritarismo democrático que toma como blanco, más allá de las organizaciones terroristas en sí misma, a todos los insumisos, en particular los insumisos sociales, que se oponen a las políticas globalizadoras y neoliberales. Otra constatación importante cuando observamos lo que está ocurriendo en este nuevo sistema mundo. Los países ricos, los países del norte, siguen padeciendo las consecuencias del terremoto económico-financiero que fue la crisis del 2008. Por primera vez, la Unión Europea, y el reciente Brexit lo confirma, está viendo amenazada su cohesión y hasta su existencia. En Europa, todos los expertos vaticinan que la crisis económica, por lo menos sus consecuencias, durarán al menos un decenio más, o sea, por lo menos hasta 2025. Decimos que hay crisis, la palabra crisis, en cualquier sector, cuando algún mecanismo deja de pronto de funcionar, empieza a ceder y acaba por romperse. Esa ruptura impide que el conjunto de la maquinaria siga funcionando. Es lo que está ocurriendo en la economía mundial. La economía mundial no funciona. Está en crisis. Y está en crisis desde que estalló aquella crisis del 2008, la crisis de las subprimes. Las repercusiones sociales de ese cataclismo económico han sido de una brutalidad inédita. En Europa, por ejemplo, hay 23 millones de desempleados y más de 80 millones de pobres causados por la crisis. Los jóvenes, en particular, son las víctimas principales. Son generaciones sin futuro en este momento, que están huyendo de sus países, emigrando a veces, frecuentemente, de nuevo hacia América Latina. Pero las clases medias también están asustadas, porque el modelo neoliberal de crecimiento las está abandonando al borde del camino. La velocidad de la economía financiera es hoy la del relámpago, mientras que en general la velocidad de la política es la del caracol. Es cada vez más difícil conciliar tiempo económico y tiempo político.
Y también crisis globales y gobiernos nacionales. Todo esto está provocando en muchos ciudadanos un sentimiento de frustración y de angustia. La crisis global está produciendo perdedores, muchos, lo acabamos de ver, y ganadores. Los ganadores se encuentran esencialmente en Asia en este momento y en los países emergentes, que no tienen una visión tan pesimista de la situación como la de los europeos, por ejemplo. Mientras también hay muchos ganadores en el interior mismo de los países occidentales, cuyas sociedades se hallan fracturadas por desigualdades cada vez más importantes entre ricos, cada vez más ricos, y pobres, cada vez más pobres. En realidad, en el mundo no se está viviendo una crisis, se está viviendo un haz de crisis, una suma de crisis. Son crisis que están mezcladas tan íntimamente unas con otras que no conseguimos distinguir muy bien entre causas y efectos. Porque los efectos de unas son las causas de otras, y así hasta formar un verdadero sistema. O sea que en este mundo que estamos tratando de describir, nos enfrentamos con lo que se llama una crisis sistémica. Es una crisis sistémica, en todo caso, en el mundo occidental, que afecta a la tecnología, a la economía, al comercio, a la política, a la democracia, a la guerra, al clima, al medio ambiente, a la cultura, a los valores, a la familia, a la educación, a la juventud. Desde el punto de vista antropológico, estas crisis se están traduciendo por un aumento, en todo caso en Europa, región más golpeada por toda esta suma de crisis, se está traduciendo en Europa por un aumento del miedo y un aumento del resentimiento. La gente vive en estado de ansiedad y de incertidumbre. Vuelven los grandes pánicos ante amenazas indeterminadas, como pueden ser la pérdida del empleo, los choques tecnológicos que hacen que mucha gente pierda el trabajo, las biotecnologías, las catástrofes naturales que se multiplican por el cambio climático, la inseguridad generalizada. Todo esto constituye un desafío para las democracias, porque ese terror difuso se está transformando en odio y en repudio. En varios países europeos y también en Estados Unidos, ese odio se dirige ahora contra el extranjero, contra el inmigrante, contra el refugiado, contra el diferente. Está subiendo el rechazo hacia todos los otros, los que no son como la mayoría, los musulmanes, los latinos, los gitanos, los subsaharianos, los sin papeles. Y también están creciendo los partidos xenófobos y los partidos de extrema derecha. Hay que entender que desde la crisis financiera del 2008, crisis de la que aún, como he dicho antes, no hemos salido, ya nada es igual en ninguna parte. Esta crisis es tan brutal como la del 29, quizá más brutal que la del 29, porque va acompañada de una mutación tecnológica y de una mutación del capitalismo. Los ciudadanos están profundamente desencantados. La propia democracia como modelo ha perdido credibilidad. Los sistemas políticos han sido sacudidos hasta las raíces. En Europa, por ejemplo, los grandes partidos tradicionales están todos en crisis. Y en todas partes percibimos la subida de formaciones de extrema derecha, en Francia, en Austria, en los países nórdicos, en Gran Bretaña, hasta en Alemania.
Y estamos viendo también la subida de partidos antisistema y anticorrupción, como en Italia, como en España. El paisaje político en todas partes se ha transformado radicalmente. Y este fenómeno ha llegado a Estados Unidos, un país que ya conoció, recuerdan ustedes, en 2010, una ola populista devastadora, encarnada entonces por el Tea Party. Hoy, la irrupción del multimillonario Donald Trump en la carrera por la Casa Blanca está prolongando aquello del Tea Party y constituye una revolución electoral que ningún analista supo prever. Aunque pervive en apariencias la vieja bicefalia entre Partido Demócrata y Partido Republicano, la ascensión en Estados Unidos de un candidato tan heterodoxo como Trump constituye un verdadero seísmo. Su estilo directo, populachero, su mensaje maniqueo, reduccionista, apelando a los bajos instintos de ciertos sectores de la sociedad, le ha conferido un carácter de autenticidad a ojos del sector más decepcionado del electorado de la derecha. A este respecto, el candidato republicano ha sabido interpretar lo que podríamos llamar la rebelión de las bases. Mejor que nadie, Trump ha percibido la fractura cada vez más amplia entre las élites políticas, económicas, intelectuales y mediáticas, por una parte, y la base del electorado conservador, por la otra. Su discurso violentamente anti-burocracia de Washington, anti los financieros de Wall Street y ante los periodistas de los grandes medios de comunicación, ese discurso seduce. Está seduciendo en particular a los electores blancos, poco cultos y empobrecidos por los efectos de la globalización económica. A este respecto, podríamos decir que otra gran característica del nuevo sistema mundo son los seísmos, precisamente, los terremotos, seísmos financieros, seísmos monetarios, seísmos bursátiles, seísmos climáticos, seísmos energéticos, seísmos tecnológicos, seísmos sociales, seísmos geopolíticos como el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos o la paz en Colombia, o en otro sentido el reciente golpe de Estado institucional en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff, seísmos electorales como el reciente Brexit en el Reino Unido, o el éxito de la extrema derecha en Austria, o la derrota de Angela Merkel en varias elecciones parciales en Alemania, o el enorme seísmo electoral que podría constituir efectivamente la eventual elección de Donald Trump en Estados Unidos. Acontecimientos imprevistos irrumpen hoy con fuerza sin que nadie o casi nadie los haya visto venir. Hay una falta de visibilidad general. Si gobernar es prever, vivimos una evidente crisis de gobernanza general. En muchos países, el Estado, que tiene el deber de proteger a los ciudadanos, ha dejado de existir. Hay una crisis de la democracia representativa. Para muchos ciudadanos, las asambleas nacionales no representan los intereses de los ciudadanos. Los indignados españoles frente a la Asamblea Nacional Española gritaban: no nos representan. La gente está reclamando que la autoridad política vuelva a asumir su rol conductor de la sociedad. Se insiste en la necesidad de reinventar la política y de que el poder político le ponga coto al poder económico y financiero de los mercados. El nuevo sistema mundo
también se caracteriza por la multiplicidad de rupturas estratégicas, cuyo significado a veces no comprendemos. Hoy Internet es el vector de la mayoría de los cambios que se están produciendo en el mundo. Casi todas las crisis recientes tienen alguna relación con las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, con la desmaterialización y con la digitalización generalizadas. Más que una tecnología, Internet es pues un actor fundamental de las crisis. Basta con recordar el rol de Wikileaks, de Facebook, de Twitter y de las demás redes sociales en la explosión de la información y de la conectividad social a través del mundo. De aquí a 2030, en el nuevo sistema mundo, algunas de las mayores colectividades del planeta ya no serán países, sino comunidades congregadas y vinculadas entre sí por Internet y las redes sociales. Por ejemplo, Facebooklandia, más de 1.000 millones de usuarios. Twitterlandia, más de 800 millones de usuarios. Y la influencia de estas nuevas comunidades en el juego de tronos de la geopolítica mundial puede revelarse decisivo. Hoy las estructuras de poder se difuminan gracias al acceso universal a la red y al uso de las nuevas herramientas digitales. Por otra parte, y por las estrechas complicidades que algunas grandes potencias han entablado con las grandes empresas privadas que dominan las industrias de Internet, la capacidad en materia de espionaje de masas, de vigilancia de masas, ha crecido de forma exponencial. Las megaempresas que son Google, Apple, Microsoft, Amazon y más recientemente Facebook, que dominan además, a causa de su capitalización, la bolsa de Nueva York. Todas estas empresas han establecido estrechos lazos con el aparato de Estado en Washington, especialmente con los responsables de la política exterior estadounidense. Esta relación se ha convertido en una evidencia. Comparten las mismas ideas políticas, tienen idéntica visión del mundo. En última instancia, los estrechos vínculos y la visión común del mundo, por ejemplo, de Google y de la administración estadounidense, están al servicio de los objetivos imperiales de la política exterior de los Estados Unidos. Es el nuevo imperialismo. Esta alianza sin precedentes entre el Estado, el aparato militar de seguridad estadounidense y las industrias gigantes de la web ha creado un verdadero imperio de la vigilancia, cuyo objetivo claro y concreto es poner Internet bajo escucha. Todo Internet y a todos los usuarios de Internet, como lo han denunciado Julian Assange y Edward Snowden. El ciberespacio se ha convertido en una especie de quinto elemento. Como saben ustedes, el filósofo griego Empédocles sostenía que nuestro mundo está formado por una combinación de 4 elementos: la tierra, el aire, el agua y el fuego. Pero el surgimiento de Internet, con su misterioso interespacio superpuesto al nuestro, formado por los miles de millones de intercambios digitales de todo tipo, por su roaming, por su streaming, por su clouding, ha engendrado un nuevo universo, en cierto modo un universo cuántico, que viene a completar la realidad de nuestro mundo contemporáneo como si fuera un auténtico quinto elemento. Y en ese sentido, quiero señalar y quiero observar que cada uno
de estos 4 elementos tradicionales, tierra, aire, agua, fuego, constituye históricamente un campo de batalla, un lugar de confrontación, y que los estados han tenido que desarrollar componentes específicos de las Fuerzas Armadas para cada uno de estos elementos. Para la tierra, el ejército de tierra. Para el aire, el ejército del aire. Para el agua, la armada. Y con carácter más singular, para el fuego, los bomberos o los guerreros del fuego. De manera natural, desde el desarrollo de la aviación militar en la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, todas las grandes potencias están añadiendo hoy a los 3 ejércitos tradicionales y a los combatientes del fuego un nuevo ejército cuyo ecosistema es el 5.º elemento, es decir, el ciberespacio. El ciberejército está ahora encargado de la ciberdefensa, que tiene que defender las nuevas fronteras, las ciberfronteras, y que tiene sus propias estructuras orgánicas, su Estado Mayor, sus cibersoldados y sus propias armas, los superordenadores preparados para librar la ciberguerra digital en el ámbito de Internet. Nuestra brújula también nos señala la aparición de tensiones entre los ciudadanos y algunos gobiernos en unas dinámicas que varios sociólogos califican de postpolíticas o de postdemocráticas. Por un lado, la generalización del acceso a Internet, del que estábamos hablando, y la universalización del uso de las nuevas tecnologías está permitiendo a la ciudadanía alcanzar altas cuotas de libertad y desafiar a sus representantes políticos, como durante la crisis de los indignados a través del mundo. Pero a la vez, estas mismas herramientas electrónicas proporcionan a los gobiernos, como ya lo hemos visto, una capacidad sin precedentes para vigilar a sus ciudadanos. En un reciente informe de la CIA, en Estados Unidos, nos dicen lo siguiente: la tecnología continuará siendo el gran nivelador y los futuros magnates de Internet, dice la CIA, como podría ser el caso de Google y Facebook, poseen montañas enteras de bases de datos y manejan en tiempo real mucha más información que nuestro gobierno. Fin de la cita. Por eso la CIA recomienda a la administración de Estados Unidos que haga frente a esa amenaza eventual de las grandes corporaciones de Internet activando la Special Collection Service, un servicio de inteligencia ultra secreto administrado conjuntamente por la NSA y el SCE, especializado en la captación clandestina de informaciones de origen electromagnético. El peligro de que un grupo de empresas privadas controle toda esa masa de datos reside principalmente en que, según la CIA, ese grupo de empresas podría condicionar el comportamiento a gran escala de la población mundial e incluso de las entidades gubernamentales. También la CIA teme que el terrorismo yihadista sea sustituido dentro de poco por un ciberterrorismo aún más sobrecogedor. La CIA toma tanto más en serio este nuevo tipo de amenazas que finalmente el declive de Estados Unidos, del que yo hablaba al principio, no ha sido provocado por una causa exterior. Los Estados Unidos no han perdido una guerra. El declive ha sido provocado por una causa interior, la quiebra económica que apareció, que se provocó en el 2008. El informe de la CIA insiste en que la geopolítica de hoy debe interesarse por nuevos fenómenos que no poseen forzosamente un carácter militar. Pues aunque las amenazas militares no han desaparecido, y lo acabamos de ver
hablando del Oriente Próximo, del Mar de China o del terrorismo yihadista, algunos de los peligros principales que corren hoy nuestras sociedades son de orden no militar: el cambio climático, los conflictos económicos, el crimen organizado, las guerras electrónicas, el agotamiento de los recursos naturales, por ejemplo. Sobre este último aspecto, es importante saber que uno de los recursos que más aceleradamente se está agotando es el agua dulce. En 2030, el 60% de la población mundial tendrá problemas de abastecimiento de agua, dando lugar a la aparición de lo que podríamos llamar conflictos hídricos, conflictos y enfrentamientos por el agua. En 2030, los habitantes del planeta seremos 8.500 millones. Pero el aumento demográfico cesará en todos los continentes menos en África, con el consiguiente envejecimiento general de la población mundial. En cambio, el vínculo entre el ser humano y las tecnologías protésicas va a acelerarse y va a permitir la puesta a punto de nuevas generaciones de robots y la aparición quizá de superhombres capaces de proezas físicas e intelectuales inéditas. El futuro es pocas veces predecible, quiero decir para terminar. No por ello hay que dejar de imaginarlo en términos de prospectiva, como lo acabamos de hacer con esta ponencia. Debemos prepararnos a actuar ante diversas circunstancias posibles, de las cuales una sola, evidentemente, se producirá. A este respecto, la geopolítica, insisto, es una herramienta extremadamente útil. Nos ayuda a tomar conciencia de las rápidas evoluciones en curso y a reflexionar sobre la posibilidad para cada uno de nosotros, como ciudadanos, de intervenir y de fijar el rumbo. ¿Con qué objetivo? Bien, con el objetivo sencillamente de tratar de construir un futuro más justo y más solidario. Muchas gracias. Interpretar las principales dinámicas que están trabajando el mundo de hoy. Yo diría que la principal constatación hoy es el declive de Occidente. Por vez primera, desde el siglo XV, los países occidentales, las potencias occidentales, están perdiendo poderío frente a la subida de las nuevas potencias emergentes. Está empezando lo que podríamos llamar la fase final de un ciclo de 5 siglos de dominación occidental del mundo. El liderazgo internacional de Estados Unidos, su futuro inmediato, quisiera apoyarme en la brújula de la geopolítica. La geopolítica, esa disciplina que tanto apasionaba a nuestro comandante Hugo Chávez. La geopolítica es una disciplina que nos permite comprender el juego general de las potencias y que nos permite evaluar los principales riesgos y peligros para que podamos anticipar, como en un tablero de ajedrez, los movimientos de cada potencial adversario. ¿Y qué nos dice hoy esa brújula de la geopolítica cuando queremos Respuestas antiimperialistas? Y yo quisiera hablarles por mi parte de la situación contemporánea. Mi ponencia se titula El nuevo sistema mundo. Quisiera describirles a ustedes cómo yo veo este nuevo sistema mundo, cuáles son las características, qué dinámicas están determinando el funcionamiento
de nuestro planeta en este momento? ¿Qué características van a dominar el funcionamiento del planeta en los próximos 15 años, de aquí a 2030 en particular? Y para tratar de describir este nuevo sistema mundo y prever, y Estados Unidos ya no ejercerá su hegemonía militar solitaria, como lo hizo desde el final de la Guerra Fría en 1989, porque vamos hacia un mundo multipolar en el que estos nuevos actores que antes citaba, China, Rusia, India, tienen vocación a constituir sólidos polos regionales y a disputarle a Estados Unidos la supremacía internacional, no solo a Estados Unidos, a sus aliados históricos, los viejos imperios, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón. También están apareciendo, detrás de estas potencias emergentes, en este momento se ve amenazado por el surgimiento de nuevos polos de poderío, China en particular, la India, la reemergencia de Rusia. El desclasamiento estratégico de Estados Unidos ha empezado. El siglo americano está llegando a su final, a la vez de manera concomitante que se está desvaneciendo el sueño europeo. Aunque obviamente Estados Unidos sigue siendo una de las principales potencias planetarias, están perdiendo su hegemonía económica en favor de China.